Este es un ejercicio del tema de redox, del tema de pilas. Dice que se construye una pila galvánica formada por un electrodo de plata sumergido en una disolución de nitrato de plata y un electrodo de plomo sumergido en una disolución de nitrato de plomo. Me pregunta que calculemos el potencial de la pila escribiendo las reacciones que tendrán lugar en el ánodo y en el cátodo. Recordad de otros vídeos que podéis encontrar en la web academiaalcover.es cómo se construye la pila. Tenemos los potenciales, me los da el enunciado, me dice que el potencial de reducción del plomo es menos 0,13 y que el potencial de reducción de la plata es 0,799. Cuando yo tengo una pila, ¿qué elemento, qué electrodo será el ánodo? Siempre al ánodo el electrodo del metal que tiene menor potencial de reducción. El del plomo es menos 0,13, el de la plata es 0,799, el menor es el del plomo, menos 0,13, por tanto, el plomo forma parte del ánodo. No hay que hacer ninguna cosa extraña. ¿Qué electrodo se irá al ánodo? De los dos metales, el electrodo será el que tenga un potencial de reducción menor. En este caso es el plomo, por tanto, al ánodo va el plomo. ¿Qué ocurre en el ánodo? En el ánodo ocurre, fijaros bien, como regla, esta N me dice que es el polo negativo, esta O me dice que es una oxidación. Como regla memorística para recordar, os puede funcionar. Ánodo N negativo, O de oxidación. Por tanto, en el ánodo, que ya hemos dicho que es el electrodo de menor potencial de reducción, se produce la oxidación. Por contra, el cátodo será el electrodo del metal con mayor potencial de reducción y por tanto será un polo positivo donde se dará la reducción. Vamos pues al ánodo. En el ánodo tenemos el plomo que se oxida a plomo 2. El plomo de número de oxidación 0 pasa a plomo de número de oxidación más 2. Eso es una oxidación, pues aumenta el número de oxidación. Esta reacción ajustándola electrónicamente, dos cargas positivas, aquí no hay carga, serán dos electrones. Y el potencial de esta reacción es de 0,13 voltios. Ojo, el potencial de reducción del plomo es menos 0,13. Pero esto de aquí no es la reacción de reducción, es de oxidación. Por tanto, el potencial de esta reacción será cambiándole el signo, 0,13. ¿Qué ocurre en el cátodo? En el cátodo ocurre una reducción. La plata más se reduce a plata con un electrón. Por tanto, el potencial de esta reacción es el potencial de reducción de la plata, que ya hemos dicho que según el enunciado es 0,799 voltios. Por tanto, vamos a multiplicar por 2 esta reacción para que el número de electrones de ambas reacciones coincidan sin multiplicar el potencial. Y al multiplicar por 2 y sumar, tendremos plomo más 2 TAG más para dar plomo más 2 y 2 de plata. Los electrones se han simplificado. Y sumando también los potenciales, obtenemos este potencial. ¿Qué hemos obtenido? Esta es la reacción global de la pila y esta es la fuerza electromotriz de la pila
que era la primera pregunta que me hacían. Ya la he respondido. Pero además, en el apartado B me preguntaban qué reacción se da en el ánodo, qué reacción se da en el cátodo. Las tenemos aquí descritas. En el apartado C me dice, he puesto B pero es el C, se puede afirmar que si introducimos una barra de aluminio en una disolución de nitrato de plata, por tanto, en una disolución donde hay iones plata, ¿la barra se cubrirá de plata? Esta es la pregunta. ¿Se puede afirmar que sí que se cubrirá? Veamos. Cuando yo introduzco una barra de aluminio en una disolución de nitrato de plata, lo que puede ocurrir, y es lo que hemos de estudiar si ocurrirá, es que el aluminio reaccione con la plata más. Si el aluminio reacciona con la plata más en una reacción de oxidación-reducción, entonces el aluminio pasará a aluminio 3+, y la plata más pasará a plata. El aluminio se oxidará a aluminio 3+, la plata más pasará a plata. ¿Cómo sé yo que el aluminio pasa a aluminio 3+? Primero porque la valencia del aluminio es 3 y el número de oxidación de un metal se corresponde con la valencia en positivo. Pero además porque como dato me da el potencial de reducción del aluminio 3+ a aluminio. Ese dato me tiene que guiar para saber cómo escribir esta reacción. Por tanto, sabiendo que el potencial de una reacción es igual al potencial de reducción del elemento que se reduce menos el potencial de reducción del elemento que se oxida, tendremos quién se reduce, la plata más, que pasa a plata. Pasa de +1 a 0. El número de oxidación disminuye, el número de oxidación se reduce, por tanto, la plata más a plata es una reducción. Por tanto, 0,799 es el potencial de reducción del elemento que se reduce menos quien se oxida. El aluminio 0 pasa a aluminio 3+. De 0 a +3 el número de oxidación aumenta, por tanto aumenta la oxidación. Con esto pues sería menos, y el potencial de reducción del aluminio según el enunciado es menos 1,66. Operando me da un potencial para la reacción de 2,459. Y recordad, potenciales de reacción positivos implica que la reacción es espontánea. Obviamente, si hubiera sido negativo, la reacción no sería espontánea, que significa que al introducir el aluminio en la disolución de ion plata, la reacción que hemos escrito se dará de forma espontánea. Se producirá la reacción y por tanto, efectivamente, el ion plata se pegará en forma de plata sobre la varilla de aluminio, mientras que parte de la varilla se disolverá en forma de aluminio 3+. Por tanto, ¿se cubrirá de plata la varilla de aluminio? Sí, se cubrirá de plata. Si queréis ver más vídeos acerca de este tema o sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química, entrad en el canal Academia Alcover, suscribíos de forma gratuita o visitad la web academiaalcover.es.